Un ancla inmutable. Durante el transcurso de esta semana hemos estado estudiando el mensaje final de Dios al mundo. Y hemos visto que ese mensaje final de Dios es un ancla inmutable para los grandes eventos que pronto van a estallar sobre este mundo. Nosotros ni siquiera nos imaginamos las cosas que pronto van a venir. Pensamos que el mundo está mal, pero el mundo va a estar mucho peor que lo que está ahora muy pronto. Y por lo tanto necesitamos en la turbulencia, en medio de las olas encrespadas, un ancla segura para que podamos aferrarnos en estos tiempos difíciles. En esta mañana vamos a hablar de los mandamientos de Dios, pero antes de hacerlo queremos pedir que Dios nos bendiga en el estudio. Así que les pido que inclinen sus rostros conmigo para orar. Padre Celestial, te damos gracias una vez más porque nos has despertado este día, nos has dado la vida, hemos disfrutado de la salud. Te damos gracias por el privilegio de venir libremente a este lugar para poder glorificar tu nombre y escuchar tu voz. Pedimos, Señor, en esta mañana que tu Espíritu Santo se acerque a nosotros. Abra mentes y corazones para recibir tu mensaje. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. El texto con el cual quiero comenzar nuestro estudio de esta mañana es Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 12. Es el último versículo que se encuentra en los mensajes de los tres ángeles. Y habla de las personas que han recibido los mensajes de los tres ángeles. Es decir, es una descripción de aquellas personas que recibieron el mensaje del primer ángel de temer a Dios, darle gloria, reconocer que estamos en la hora del juicio y adoraron a Dios, salieron de Babilonia, el mensaje del segundo ángel, y recibieron el sello de Dios en vez de la marca de la bestia. Y fíjense la linda descripción que se da de este grupo de personas que van a ser fieles al final de la historia. Dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora, la fe de Jesús la vamos a estudiar más adelante esta semana. Pero dice aquí que Dios tendrá un pueblo en este mundo que guarda sus mandamientos. Pero inmediatamente nos preguntamos: ¿cuáles mandamientos? ¿Y cómo los guardarán? Sabemos que los van a guardar, pero ¿cuáles son esos mandamientos? ¿Y con qué motivación los van a guardar? Bueno, la Biblia tiene la respuesta en cuanto a cuáles son los mandamientos que este pueblo va a guardar. Noten lo que dice en Éxodo, el capítulo 19, Éxodo, el capítulo 19, y quiero leer los versículos 4 al 6. Aquí Dios llama al pueblo de Israel para ser su pueblo peculiar, su pueblo especial. Y dice en el versículo 4, Dios: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Es decir, Dios dice: yo los libré a ustedes de servidumbre en Egipto. Eran esclavos y ahora son libres para servirme a mí. Yo los redimí de Egipto. Pero ahora Dios les va a decir: yo quiero hacer un pacto con ustedes. Yo los redimí y ahora yo quiero que ustedes me respondan a mí. Versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra.
Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios dice, yo los libré, ahora yo quiero que ustedes respondan a mi voz y guarden mi pacto. ¿Qué les parece la oferta? Dice Dios. Ahora, ¿qué es este pacto? Lo encontramos en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio, el capítulo 4 y los versículos 12 y 13. Deuteronomio 4 y el versículo, en realidad vamos a leer solamente el versículo 13. Dice aquí, y él os anunció su pacto. El mismo pacto de Éxodo 19. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Así que cuando en el libro de Éxodo, el capítulo 19, Dios le dice a Israel, yo quiero hacer un pacto con ustedes, yo quiero que ustedes guarden mi pacto y así sean mi pueblo especial, mi especial tesoro. El pacto al cual se refiere a Dios son los 10 mandamientos, porque dice que los 10 mandamientos son el pacto. Ahora quiero que notemos lo que dice el pueblo en respuesta a Dios, porque Moisés ha subido a la montaña y Dios ahora le dice a Moisés, mira Moisés, yo quiero hacer un pacto con el pueblo de Israel. Ya yo los libré, no porque eran buenos, sino porque yo soy un Dios de amor. Ahora yo quiero que ellos me respondan a mí. Yo quiero que ellos obedezcan mi pacto. Así que Moisés ahora baja al pueblo de Israel y diles que yo quiero hacer un pacto con ellos. Que yo quiero que ellos guarden mi ley, mis 10 mandamientos. Y pregúntales si están dispuestos de aceptar ese pacto o no. Y en Éxodo el capítulo 19 y el versículo 7 y 8 encontramos la respuesta del pueblo de Israel. Dice allí, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Es decir, les va a decir al pueblo, Dios quiere hacer un convenio o un pacto con ustedes. Él los libró, ahora Él quiere que ustedes respondan guardando sus mandamientos para que sean su pueblo. Versículo 8, ¿qué dijo el pueblo? Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Ahora había un pacto. Dios dice, yo los libré. Quiero hacer un pacto con ustedes. Quiero que ustedes ahora respondan a mi amor obedeciendo. El pueblo dice, con mucho gusto, todo lo que Jehová mandare, eso haremos. Entramos en pacto con Dios y prometemos obedecer su ley. La pregunta clave es, ¿cuánto tiempo les duró la promesa? No mucho tiempo. Poco tiempo después de eso estaban adorando el becerro de oro. Durante todo su peregrinaje en el desierto, quebrantaron los mandamientos vez tras vez tras vez. Murmuraron contra Dios en cada ocasión que tenían la oportunidad. Es decir, no cumplieron su parte del pacto. En vez de obedecer los mandamientos de Dios en pacto con el Señor, lo que hicieron fue quebrantar los mandamientos de Dios. ¿Por qué razón sucedió esto? ¿Por qué razón es que ellos quebrantaron la ley de Dios? En un momento vamos a ir al libro de Jeremías, el capítulo 31. Pero quiero que tengamos claro en mente que después de Éxodo 19, donde Dios dice, yo quiero entrar en pacto con ustedes, el pueblo dice, todo lo que Jehová dijere, eso haremos, estamos dispuestos a guardar tu ley. Entonces, en el siguiente capítulo, en Éxodo 20, Dios da su ley. Es decir, Dios le da a Israel el pacto. Israel ha dicho, lo que Jehová hable, eso haremos. Así que Dios dice, bueno, aquí tienes mis mandamientos, tú has prometido obedecer, ahora obedécelos. ¿Cuál debía ser la motivación de su obediencia? Fíjense lo que dice Éxodo, el capítulo 20 y el versículo 1 y el versículo 2. A veces pensamos que los 10 mandamientos comienzan diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero los 10 mandamientos no comienzan allí.
Los 10 mandamientos tienen un prólogo, una introducción que dan la motivación por la cual el pueblo debe obedecer los 10 mandamientos. Dice en el versículo 1, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Es decir, Dios dice, yo los libré a ustedes de Egipto. No porque eran buenos, no porque eran santos, no porque estaban guardando mi ley, sino porque yo sencillamente los amé, los libré de Egipto. Pero luego Dios dice, como yo los libré, ahora yo quiero que ustedes, por amor a lo que yo he hecho para con ustedes, ustedes me obedezcan. Y entonces, empezando en el versículo 3, Dios ahora da los 10 mandamientos. Es decir, la motivación de guardar la ley para el pueblo de Israel debía ser que Dios los había amado y los había librado, y ahora ellos, en respuesta a Dios, debían guardar su santa ley. Lo interesante, mis apreciados jóvenes y hermanos, es que el pueblo de Israel fracasó miserablemente. Noten lo que dice en el libro de Jeremías. Jeremías, el capítulo 31, en un pasaje muy bien conocido. Dicho sea de paso, esto se está escribiendo 800 años después que el pueblo de Israel prometió obedecer los mandamientos de Dios. Durante esos 800 años la historia de Israel es una historia de apostasía continua contra Dios. Claro, con ciertas partes de la historia donde ellos obedecieron a Dios, pero en su gran mayoría de esos años fueron años de apostasía y de violación abierta de la ley de Dios, cuando habían prometido obedecer los mandamientos de Dios. ¿Qué fue lo que sucedió? Noten lo que dice Jeremías 31 y el versículo 31. Aquí Jeremías, 800 años después, está explicando la razón por la cual el pueblo de Israel no había cumplido su promesa de guardar los mandamientos de Dios. Dice allí, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dios dice, voy a hacer un nuevo pacto, porque había problemas con el primer pacto. Ahora, ¿cuáles fueron los problemas con ese primer pacto? ¿Acaso Dios le dio a Israel un pacto malo cuando les dijo, aquí les doy mi ley y quiero que guarden mi ley? Y el pueblo dice, está bien, con mucho gusto vamos a guardar la ley. ¿Será que ese era un arreglo malo? No. Sigamos leyendo el versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Es decir, en el monte Sinaí Dios se casó con su pueblo, y Dios quería que Israel, su esposa, por amor le obedeciera. Pero la Biblia dice que fue una desobediencia tras otra. Ellos invalidaron el pacto. ¿Y por qué invalidaron el pacto? ¿Por qué no guardaron la ley? ¿Por qué no fueron capaces de observar los 10 mandamientos? La explicación está en el versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Y dicho sea de paso, alguno podrá pensar de que, bueno, esto era para Israel porque Jeremías está escribiendo a Israel. Pero si leemos el libro de Hebreos, el capítulo 8 y los versículos 8 al 11, el apóstol San Pablo toma este pasaje de Jeremías y se lo aplica a los cristianos. Es decir, este pasaje no es solo para Israel, es para toda la iglesia cristiana. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El problema con Israel en el monte Sinaí, la razón por la cual no pudieron guardar la ley,
es que porque para ellos la ley era una lista de reglamentos en tablas de piedra fuera de sí mismos. No tenían la motivación correcta para guardar la ley. Es decir, Dios les dijo, aquí tengo mis 10 mandamientos. El pueblo mira los mandamientos y dice, está bien, nosotros podemos guardar esos 10 reglamentos de Dios, esos 10 principios, nosotros los podemos guardar. Pero tenían un corazón malo. Un corazón malo, un corazón no convertido, no puede guardar la ley. Ellos vieron la ley escrita en tablas de piedra. Vieron la ley como una lista de reglamentos que había que cumplir, pero no tenían un corazón que pudiera cumplir esa ley. La ley estaba fuera de ellos, la ley no estaba dentro de ellos para que ellos pudieran obedecer a Dios, no por obligación de la ley, sino por amor que les salía de adentro. El Señor Jesucristo comprendió muy bien que nuestro mayor problema es el problema del corazón. Y quiero decirles, mis hermanos y hermanas, jóvenes, señoritas, que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en la iglesia adventista, nuestra propia iglesia, es que muchas veces nuestra observancia de la ley es una observancia legalista, externa. Vemos la ley de Dios como una lista de reglamentos que hay que cumplir. Y miramos a ver si nuestra vida está en armonía con la lista de los reglamentos. Pero muchas veces la observancia de la ley no se debe a la motivación correcta. Es decir, es una obediencia impuesta por una ley desde afuera, más bien que una observancia de la ley que brota desde adentro. El Señor Jesucristo entendió que nuestro mayor problema es un problema con el corazón. Que necesitamos un cambio de corazón para que podamos obedecer de verdad a Jesús. El Señor Jesucristo entendió que de nada vale tener la ley afuera, que hay que tener la ley escrita adentro en el corazón. Dios tiene que sacarnos el corazón de piedra y tiene que meternos, como dice la Biblia, un corazón de carne, a donde puede escribir su ley. Y entonces no vamos a guardar la ley porque la ley lo exige, sino que vamos a guardar la ley porque nos sale guardar la ley, porque amamos a Jesús. Fíjense la cantidad de veces que el Señor Jesucristo habló del problema real que tenemos. Mateo el capítulo 6 y el versículo 21 es uno de estos textos. Y ahora vamos a leer varios textos donde Jesús enseñó que nuestro mayor problema es el corazón. El pueblo de Israel en el monte Sinaí quería guardar mandamientos buenos con un corazón malo. Su corazón nunca fue cambiado. Por eso no pudieron guardar la ley, la desobedecieron, la violaron durante 800 años. Pero Dios dice, yo lo que quiero es tomar esa ley y en el nuevo pacto la voy a poner en el corazón. Ahora quiero que noten que la ley no cambia entre el viejo pacto y el nuevo pacto, es la misma ley. Lo que cambia entre el viejo pacto y el nuevo pacto es el lugar a donde se escribe la ley. Es la misma ley. No es que en el viejo pacto hay sábado y en el nuevo pacto no hay sábado. No es que en el viejo pacto hay un mandamiento que dice no cometerás adulterio, pero ahora en el nuevo pacto la ley fue clavada en la cruz. No, esa es una falsa doctrina que se enseña mucho en la iglesia cristiana, pero no es cierta. Porque no es la ley la que cambia en el nuevo pacto, sino el lugar a donde está escrita la ley. En el viejo pacto, el motivo de guardar la ley es un motivo equivocado. En el nuevo pacto, el motivo de guardar la ley es un motivo correcto, porque sale del corazón. Noten lo que dice Jesús en Mateo 6 y el versículo 21. Y voy a leer el versículo 19 para el contexto. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.
Saben que el problema de los ricos muchas veces no es el dinero. El apóstol Pablo no dijo, el dinero es la raíz de todos los males. El apóstol Pablo dijo, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Es decir, el problema que tiene el hombre no es con el dinero, el problema es con el corazón. Donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Y para que el rico maneje de una forma apropiada sus riquezas, necesita cambiársele el corazón. Yo les relato en cuanto a mi iglesia en Fresno, California. Es una iglesia que tiene más o menos algo más de 1000 miembros. Y llevo casi 8 años pastoreando esa iglesia. Muchos miembros han venido y me han dicho, pastor, ¿por qué la iglesia marcha tan bien financieramente? Y usted en 8 años solamente ha predicado 2 sermones sobre el dinero. Porque es verdad. Y los 2 sermones que he predicado sobre el dinero han sido en campañas evangelísticas. Ni siquiera han sido sermones específicamente para la iglesia, sino para evangelismo. Y sin embargo, cada año tenemos un superávit de fondos. Cada año los diezmos suben drásticamente. Tenemos suficiente dinero para cumplir varios proyectos. Y la gente dice, pastor, ¿cómo es que la iglesia es tan generosa si usted no habla del dinero? Si no se para en la plataforma todo el tiempo a pedir dinero. Y yo les digo, porque yo en mi predicación trato de alcanzar al corazón. Y cuando tengo el corazón, tengo el bolsillo. El problema no es el dinero, el problema es el egoísmo. Pero cuando Dios cambia el corazón egoísta y pone un corazón altruista, en ese momento la forma de manejar el dinero cambia. El problema es con el corazón, mis hermanos y hermanas. Dios tiene que escribir su ley en el corazón de amor al prójimo, y entonces no hay ningún problema con el dinero. Noten lo que dice Mateo el capítulo 12 sobre las palabras. Fíjense que Jesús habla mucho del corazón. Mateo el capítulo 12 y los versículos 34 y 35. Los leímos en una noche anterior, leámoslo de nuevo. Dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Es decir, el problema que tenemos no es con malas palabras. El problema es con el corazón, de donde vienen las malas palabras. Y si Dios escribiera su ley en nuestro corazón, saldría de nuestra boca buenas palabras. Yo recuerdo cuando estaba estudiando en primaria, era medio diablito. Todavía soy de vez en cuando. Pero me acuerdo que a veces decía palabras muy indebidas en la escuela. Y los maestros llamaban a mis padres y le decían, su hijo Esteban dijo tal y tal palabra mala hoy. Y saben, en esa época no solamente me castigaban en el colegio por palabras malas, sino que en la casa también me castigaban. Y cuando llegaba a la casa, mi mamá tenía un remedio muy peculiar. Y es que me llevaba al baño y me lavaba la boca con jabón. Terrible. ¿Sabes lo que es agarrar una barra de jabón y lavarle la boca con jabón? Hizo eso varias veces. Desde ese tiempo, cuando ya entendí lo que estoy predicando esta mañana, he tenido que decirle a mi mamá, mamá, me lavaste lo que no era. Porque de nada valía que me lavara la boca, porque el problema no era la lengua. Le digo a mi mamá, mamá, tenías que haberme lavado el corazón. Porque si me lavas el corazón, las palabras van a ser puras y van a ser limpias. Es decir, Dios quiere grabar su ley en el corazón. Cuando graba la ley en el corazón, ya no voy a hablar falso testimonio.
contra mi prójimo. Mi lengua va a hablar el bien, porque la ley está escrita en las telas del corazón. Es decir, lo que necesita cambiar es el corazón. No es suficiente tener una ley que dice: no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Por más que haya esa ley, mis queridos hermanos y hermanas, jóvenes, por más que haya ese reglamento, todos estamos involucrados muy a menudo con el problema del chisme. Como que sabemos del mandamiento, pero cuando nos cuentan una historia, el chisme está demasiado jugoso y tenemos que repetirlo. Porque tenemos un problema con el corazón. ¿Ve? Donde estuviere vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Noten Mateo, el capítulo 15. El mismo problema lo menciona Jesús vez tras vez tras vez. Mateo, el capítulo 15 y el versículo 17 al 20. Dice Jesús: ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Acaba de decir que no es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre. Y ahora noten el versículo 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, ese es el mandamiento: no matarás. Los adulterios, ese es el mandamiento: no cometerás adulterio. Las fornicaciones, es el mismo mandamiento: no cometerás adulterio. Los hurtos, es el mandamiento: no hurtarás. Los falsos testimonios, es el mandamiento: no hablarás falso testimonio. Las blasfemias, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Del corazón sale el quebrantar de la ley, dice Jesús. Versículo 20: estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. El mayor problema que tiene el ser humano es la maldad que sale del corazón. Da una lista de transgresiones de la ley aquí: homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Son transgresiones de los 10 mandamientos. Pero Jesús dice: el problema no está con los mandamientos, el problema está con el corazón, de donde salen estas cosas. Si Dios no te cambia el corazón, no puedes guardar la ley. Es una imposibilidad. Noten lo que dice Jesús también en Mateo, el capítulo 5 y el versículo 27 y 28. Nuevamente el mismo problema. Jesús reconoció que nuestro problema no son nuestras obras. El problema es nuestro corazón. Porque cuando el corazón está bien, cuando la ley está en el corazón, nuestras obras corresponderán a la condición del corazón. Mateo, el capítulo 5 y el versículo 27 y 28. Aquí Jesús está hablándole a los judíos de su época y tiene un comentario muy interesante. Dice allí: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Y cuando escucharon eso, los judíos dijeron: este hombre sí predica bien. No cometerás adulterio. Nosotros nunca nos hemos acostado con una mujer que no sea nuestra esposa, estaban diciendo dentro de sí mismos. Pero ahora Jesús va a decir algo que les va a poner en problemas. Versículo 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Si aplicáramos esa definición del adulterio, ¿cuántos adúlteros habría aquí esta mañana? Me temo hacer la pregunta. El problema del adulterio no es una acción mala. El problema del adulterio es una intención mala. Porque el adulterio no es un acto que surge de repente. Viene como resultado de un proceso de codiciar a una mujer en el corazón antes de que se realice el acto. Es decir, nosotros los adventistas hablamos mucho de pecados, pero nuestro mayor problema no son pecados específicos individuales, sino el pecado que reside en el corazón. Hay que resolver el problema del corazón pecaminoso para que entonces los pecados se arreglen. Es decir, necesitamos un cambio en nuestro corazón.
Un texto más donde habla Jesús de que el problema es con el corazón. San Marcos, el capítulo 7, el Señor Jesucristo cita el libro de Isaías, al profeta Isaías. Marcos 7 y el versículo 6. Respondiendo, Él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, es decir, me honra por fuera, mas su corazón está lejos de mí. Nuevamente, la gente estaba aparentemente en forma externa sirviendo a Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios. En los días de Cristo, la nación judía parecía guardar la ley. Por ejemplo, cuando Jesús habló con un joven rico, y el joven rico le dice: ¿qué necesito hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le dio una buena respuesta que hubiera alegrado a un adventista: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y el joven dice: vamos por buen camino. Pero ya por si acaso le dice a Jesús: ¿cuáles mandamientos? Y Jesús le cita los últimos 6 mandamientos, con la excepción de uno. Saca el mandamiento que dice: no codiciarás, y mete el mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este joven rico, que tenía un corazón malo, que era egoísta, acaparaba su dinero, no ayudaba a su prójimo, le dice a Jesús: pues entonces yo estoy listo para el cielo, porque todo esto he guardado desde mi juventud. Yo me temo que este joven hubiera sido un buen líder en la iglesia adventista, porque su vida externamente era intachable. Aparentemente guardaba la ley, pero tenía un corazón malo. Y el Señor Jesucristo enseguida le apuntó cuál era su problema. Le dijo: si quieres entrar en la vida, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, es decir, manifiesta amor para con tu prójimo, y tendrás tesoro conmigo en el cielo. Y este que profesaba guardar la ley, dice la Biblia, que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahora escuchen, hermanos jóvenes, lo que voy a decir. El fariseo, y hay muchos fariseos en la iglesia adventista, el fariseo aparentemente guarda la ley, es muy estricto en su observancia de la ley. Escuchen lo que voy a decir. El verdadero hijo de Dios no guarda menos la ley. El verdadero hijo de Dios guarda la ley tan estrictamente como el fariseo. No es que el fariseo guarda la ley y el verdadero hijo de Dios no tiene que guardarla. La diferencia entre el fariseo y el verdadero hijo de Dios es la motivación por la cual se guarda la ley. El fariseo guarda la ley para ganar la salvación y para que la gente diga qué bueno es. Su motivación es egoísta, porque quiere ganar la salvación por su obediencia, y además de eso quiere que todos vean cuán santo y bueno es. Es una motivación inicua, porque sale de un corazón egoísta. El verdadero hijo de Dios también guarda la ley, y la guarda estrictamente, pero no para que los demás vean cuán santo es, o para que pueda ganar puntos con Dios para salvarse él, sino que él guarda la ley porque la ley está escrita en el corazón y le sale guardar la ley porque ama a Jesús. Esta es la experiencia que va a tener el pueblo de Dios de los últimos días. No van a guardar la ley de una forma legalista, no van a guardar los mandamientos de Dios de una forma externa. Van a tener la ley en el corazón y van a obedecer los mandamientos de Dios por amor a Jesús. No es una obediencia farisaica, es una obediencia genuina que sale del corazón. Permítame darles un ejemplo para que puedan entender un poco mejor lo que estoy diciendo. Yo sé que ustedes tienen aquí en este plantel una panadería. Hacen buen pan. Ya lo probé. Y sobreviví.
delicioso en realidad el pan. ¿Ustedes han hecho pan alguna vez? ¿Saben cómo se hace el pan? Les voy a explicar cómo se hace el pan. Es muy sencillo. Se consigue la harina, se le echa agua a la harina, los demás ingredientes, se amasa una bola bien grande. Después que tienen la bola bien grande de masa, entonces abren un sobrecito de levadura y encima del pan le echan la levadura. ¿Creen ustedes que si yo abriera una panadería tendría éxito? Sería un fracaso rotundo. Porque para que el pan crezca, uno no puede echarle la levadura por fuera. Para que el pan crezca hay que echarle la levadura por dentro. Y cuando la levadura está dentro, el pan crece por fuera. De nada vale en nuestra vida cristiana rociar un poquito de observancia de la ley por fuera. Es necesario que Dios tome la ley, la levadura por así decirlo, que lo meta en el corazón, y entonces nuestra vida espiritual va a crecer de adentro hacia afuera. Porque la motivación es correcta, la motivación es genuina. Permítame ilustrarlo de otra manera. La justicia del fariseo, dice Jesús, que el fariseo lavaba el vaso de afuera y dejaba el vaso sucio por dentro. Diezmaban la menta, el eneldo y el comino. Yo no sé si ustedes han visto esas semillas. Son unas semillitas así pequeñitas. Imagínense ustedes el fariseo sentado en una mesa y está contando 9 semillitas para mí, una semillita para él. Eran estrictos en diezmar, pero diezmaban con la motivación incorrecta. No les salía del corazón. Era una obediencia externa a la ley sin la motivación interna del corazón. Es como un individuo, supongamos que yo tengo un árbol de naranjas en el patio de mi casa. Y el problema es que ese árbol de naranjas lo he tenido allí ya por 10 años y en 10 años no ha producido ni una sola naranja. Y ya es medio vergonzoso, ¿saben? Porque los vecinos y los que viven en la misma calle pasan por ahí y ven el árbol todos los años en época de naranjas y no tiene ni una sola naranja. Entonces finalmente yo digo, yo sé lo que voy a hacer para impresionar a la gente. Voy al supermercado y compro 200 naranjas. Y de noche, cuando nadie está mirando, con una aguja, con un hilo, le pongo un hilo en la punta de la naranja y toda la noche cuelgo naranjas sobre el árbol. La próxima mañana se levantan los vecinos y miran al patio de la casa y dicen, ¡ve! ¡Un milagro! De la noche a la mañana el árbol de naranjas del vecino se llenó de naranjas. Yo pregunto, ¿en realidad esas naranjas salieron del árbol? No, son frutos colgados. Muchos adventistas lo que hacen es colgar frutos en sus vidas. Cuelgan esta observancia de la ley, cuelgan esta observancia del sábado, cuelgan frutos en el árbol. Pero Dios lo que quiere es tomar nuestro corazón, cambiarlo para que el fruto se produzca naturalmente y no se coloque en nuestra vida artificialmente. Él quiere que nuestra obediencia sea por amor. ¿Saben ustedes que cuando yo estoy en la casa, todos los jueves, yo tengo un deber en la casa? Un deber que debo admitirles que no me gusta cumplirlo. Mi deber cada jueves es limpiar los baños de la casa. ¿Le gusta limpiar baños? Yo creo que a nadie le gusta eso. No he encontrado la primera persona que le gusta limpiar los baños. Pero cada jueves llego yo del trabajo por la tarde, en preparación para el sábado, saco la esponja,
saco el Ajax y me pongo a limpiar los baños. ¿Por qué creen ustedes que yo limpio los baños? ¿Saben por qué? Porque si yo no limpio los baños, mi esposa no me va a hacer la comida. Si yo no lavo los baños, mi esposa no me va a planchar las camisas. Si yo no limpio los baños, mi esposa me va a mandar a dormir en el garaje. No, esa no es la razón. La razón por la cual yo limpio los baños el jueves es porque yo amo a mi esposa. Yo sé que a ella no le gusta tampoco. Entonces, por complacerla, yo limpio los baños. No es una obligación, es un privilegio. Cuando amamos a Jesús, será un privilegio servirle, obedecerle a Él. No porque se nos impone, sino porque nos sale. Esa es la clase de gente que tendrá Dios en los últimos días, que guardan los mandamientos de Dios, no por obligación, sino porque tienen la ley escrita en el corazón y les sale por amor obedecer a Jesús. Pero para que suceda eso, el Señor Jesucristo tiene que hacernos un trasplante. ¿Saben que Dios es el gran cardiólogo celestial? Dios es un cardiólogo. Pero saben que Dios es un cardiólogo muy peculiar. Dios no mete marcapasos. Dios no hace bypass. Dios no anda cambiando válvulas. Hay una sola clase de operación que hace Dios, y es trasplantes. Sacar el corazón de piedra, el corazón egoísta, el corazón duro, y meter un corazón de carne a donde pueda escribir su ley. Note lo que dice en el libro de Ezequiel, el capítulo 36. Ezequiel, el capítulo 36. Y los versículos 26 y 27. Fíjense qué linda promesa hace Dios a su pueblo. Dice en el versículo 26: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Es decir, Dios va a sacar el corazón egoísta y va a meter un corazón tierno, suave, convertido. ¿Significa que ya no vamos a guardar la ley? No, Señor, porque el versículo 27 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Fíjense que la única forma como pueden guardar los estatutos y andar en los reglamentos de Dios es porque Dios ha sacado el corazón de piedra y les ha metido un corazón de carne. Jesús lo expresó muy bien cuando dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, la motivación de guardar los mandamientos es el amor. El apóstol San Pablo lo expresó así: el amor es el cumplimiento de la ley. Jesús dijo que la esencia o sustancia de los 10 mandamientos son amor a Dios y amor al prójimo. Y podemos legalmente guardar todos los mandamientos de Dios como el joven rico, pero al menos que salga del corazón, finalmente vamos a abandonar los caminos de Dios. Quiero terminar en esta mañana contándoles una historia y leyendo un último texto. La Biblia nos habla de un rey que estaba muy cerca del corazón de Dios. Se llamaba David. Un hombre según el corazón de Dios, estrechamente relacionado con el Señor. Pero la Biblia nos habla de un terrible pecado que cometió David.
La Biblia dice que un día estaba fuera del palacio, en el balcón del palacio, mirando hacia abajo, y vio una mujer que se estaba bañando. Y la Biblia dice que el rey David la codició en su corazón. Para hacer una larga historia corta, la Biblia dice que David no solamente la deseó, sino que al desearla la tomó. Y al tomarla la dejó embarazada. Y ahora, para tapar el pecado, mandó a llamar al marido para tratar de lograr que el marido se acostara con ella, para que la gente pensara que el bebé era del marido. Fíjese que tratamos de tapar un pecado con otro. Pero el marido rehusó ir a dormir con su esposa, porque las tropas de Israel estaban en el campo de batalla y él no quería privilegios especiales. Así que finalmente la Biblia nos dice que David, sí, el mismo rey David que menciona la Sagrada Escritura, el gran rey David, dice que mandó a matar a Urías Eteo. Adulterio y asesinato de uno de los más grandes hombres que se registran en la Sagrada Escritura. Pero la Biblia nos dice que Dios perdonó el pecado de David, porque David elevó una plegaria especial a Dios, una plegaria de arrepentimiento, de abatimiento y de confesión. Ustedes saben que esa oración de confesión la encontramos en el Salmo 51. Y quiero leer un versículo que indica lo que David anhelaba más que cualquier otra cosa. Él anhelaba que Dios le diera algo. Sí, él anhelaba que Dios perdonara lo que había hecho, que perdonara su adulterio, que perdonara su asesinato. Pero David quería algo mucho mayor que eso, porque él sabía que perdón sin un corazón limpio de nada iba a servir. Y por lo tanto, en esta gran oración que encontramos en el Salmo 51 y el versículo 10, dice David, orándole al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Oh, qué lindas esas palabras. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Limpia mi corazón, dice David. Por eso en el Salmo 119 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Tus dichos he guardado en mi corazón, tu ley he guardado en mi corazón, para no pecar contra ti. Fíjense que el secreto para vencer el pecado es tener los dichos o la ley de Dios escrita en el corazón. Que nos saque el corazón de piedra, nos lo limpie, escriba su ley, para que por amor queremos guardar su ley. En una profecía mesiánica en el Salmo 40, el Señor Jesucristo, cuando nace en este mundo, dice: el hacer tu voluntad, oh Jehová, me ha agradado, y tu ley está escrita en mis entrañas. Jesús guardó la ley porque amaba a su Padre. Nunca entró la contaminación en su corazón, porque la ley estaba escrita en su corazón. ¿Y sabes que tú puedes tener esa experiencia esta mañana también? No importa lo que hayas hecho, no importa cuál sea tu pecado en pensamiento o en acción, no importa cuán grande sea tu sentido de culpabilidad, tú puedes venir a Jesús en esta mañana, y Jesús te puede sacar ese corazón de piedra y te puede meter un corazón de carne. Te puede escribir su ley en ese corazón, para que tú por amor obedezcas su ley. No porque tienes que hacerlo, sino porque quieres hacerlo. Yo quiero preguntar en esta mañana: ¿hay alguien aquí, hay personas aquí que tienen cargas en su corazón, que tienen la necesidad de que Dios les dé un corazón nuevo donde escriba su ley?
que tienen una batalla con pecados, con pensamientos impuros, con sentimientos impuros, con malos motivos, malos impulsos, que quiere decirle en esta mañana al Señor Jesús: Señor Jesús, yo quiero que tú me saques el corazón de piedra y yo quiero que tú me metas un corazón de carne y escribas en mi corazón tu santa ley. ¿Hay alguien aquí en esta mañana que quiere decirle eso a Jesús? ¿Podría pedirte que te pongas de pie? Yo quiero tener una oración contigo. Yo voy a bajar acá. ¿Es este en verdad el deseo de tu corazón en esta mañana? Yo espero que sí. Porque no hay nada más lindo en la vida cristiana que servir a Jesús por amor. Da una paz y un gozo en la vida grandísimos. Dios quiere una juventud, jóvenes y señoritas, una juventud que termine la obra de Él en este mundo. Una juventud que revele el carácter de Jesús en toda su gloria. Él quiere que tú seas ese joven y esa señorita. Y el diablo lo sabe. Y por eso es que el diablo trata de sembrar en tu corazón muchas cosas: mala música, televisión, videos, otras cosas, para contaminar la fuente de tu corazón. No permitas que Satanás lo haga contigo. Toma tu determinación esta mañana de que vas a dedicar tiempo en el estudio de la palabra de Dios. Vas a dedicar tiempo a la oración. Vas a llenar tu corazón de los dichos de Dios para no pecar contra Él. Y que el mundo pueda ver un reflejo glorioso del carácter de Jesús. Y pueda sacudir la comunidad a donde tú vayas. Que la gente pueda decir: verdaderamente este joven, verdaderamente esta señorita han estado con Jesús. Oh, jóvenes, tengo una carga grandísima por ustedes. El diablo, como dijo Jesús a Pedro, el diablo ha querido os zarandear, pero yo he orado por ti. Yo he orado por ustedes por meses ya sin conocerlos. Mi iglesia ha orado por ustedes para que en esta semana tomen decisiones no para esta vida, sino decisiones para la eternidad. Que Dios te dé el anhelo de tu corazón en esta mañana. Es mi oración. Oremos. Padre celestial, te doy gracias porque a pesar de que por causa del pecado de Adán nacemos en este mundo con un corazón torcido, malo, duro, tú has prometido cambiar ese corazón, sacarlo y meter uno nuevo. Y has prometido hacer más, has prometido escribir tu ley en el corazón también. Te honramos y glorificamos. Gracias, Señor, por hacer esto posible. Te quiero rogar en esta mañana por esta juventud que está delante de mí y delante de ti. Oh Señor, Satanás ha querido ganar a la juventud, la energía de la juventud para su lado. Te ruego, Señor, que a través de tu Santo Espíritu tú le des tu poder a cada joven y señorita de esta institución para hacerle frente a Satanás y decirle: yo y mi casa serviremos a Jehová. Oh Señor, que esa sea la experiencia de cada uno. Te lo ruego en el precioso nombre, el incomparable nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Amén. Pueden sentarse. Creo que quedamos despedidos. Feliz día, Dios les bendiga. Reflexionemos sobre lo que hemos estudiado en esta mañana.